Bien, buenas tardes a todos. Primero, gracias Vicente por tus amables palabras y a Jorge también, que es el director, gerente y propietario de Masial Altet. Como ya ha dicho Vicente, una de las primeras marcas y almazaras a nivel no solo nacional, sino también internacional por la calidad de sus productos y bueno, hay toda una lista de premios que creo que avalan esa calidad de sus productos. Por otra parte, el tema que nos ocupa hoy, que es un taller de cata de aceite de oliva, en primer lugar, pues voy a intentar explicaros lo más sencillamente posible todo el proceso de elaboración del aceite, cuáles son los factores que influyen de manera determinante en su calidad. Y posteriormente, después de esta conferencia teórica, vamos a tratar de aplicar en la práctica, que en este caso sería la cata de los aceites, lo que os explicaré o trataré de explicaros en la conferencia. En definitiva, ese taller de cata, que es la cata de aceites, yo creo que es casi lo más importante, ¿no? Porque es por lo menos lo que más se le queda a la gente, ¿no? Esas percepciones sensoriales que hacen que la degustación del producto produzca agradabilidad o desagradabilidad en boca al mismo tiempo que esa acción placentera que produce cuando se come o se bebe algo que es agradable. Entonces, probaremos diferentes tipos de aceite. Perdonadme si alguno nos gusta, pero yo creo, y siempre he intentado llevar esta teoría a mis alumnos, que para saber que una cosa es buena es importante saber lo que no es tan bueno. Porque si uno solo prueba de lo bueno o de lo malo, yo creo que en definitiva al final no sabe dilucidar entre lo que es bueno, mejor o no tan bueno, ¿eh? Entonces en los aceites vamos a intentar que probéis diferentes tipos, unos más populares y otros ya de más alto nivel. Vais a probar pues incluso un aceite que ha tenido un reconocimiento internacional elevado, premio está situado en el top 10. Y de esa forma podéis comparar qué es lo más popular, claro, porque aquí hay un factor y un fenómeno social que es importante, ¿no? Que es el poder adquisitivo. Está claro que si somos todos ricos, pues podemos consumir en principio productos de más calidad, ¿no? Aquí se trata de que cada uno, con el presupuesto que tenga asignado, en este caso para aceite o para vino, tenga una formación o una información mejor, de manera que con ese presupuesto consuma el mejor producto que haya en el mercado por ese precio. En definitiva, el producto que más satisfacción le produzca. Y eso en definitiva de lo que se trata, ¿no? Porque está claro que cada uno pues en su presupuesto reparte el dinero en función de lo que él cree más o menos interesante, tanto en el tema alimentario como en demás. Entonces, yo creo que la información es muy importante precisamente para, con el presupuesto que cada uno tenga establecido, pues compre aquel aceite que más disfrute a la hora de consumirlo. Bien, pues vamos a empezar ya con el tema del taller de la cata de aceites de oliva. Bien, en primer lugar, supongo que la mayoría de vosotros sabéis que España es el primer país del mundo en superficie de olivar. También lo somos en superficie de viñedo. O sea que en algunos cultivos agrícolas podemos presumir de que somos el primer país del mundo. A diferencia de que también, además de superficie, también somos el primer país del mundo en producción de aceite, que esto, sin embargo, no ocurre en producción de vino. Que en producción de vino somos el primer país en superficie, pero el tercero en producción de vino, por detrás de Italia y de Francia, que tienen menos superficie, pero producen más cantidad de vino. En aceite no ocurre así y somos el primer país del mundo en superficie de cultivo de olivo y el primer país del mundo también en producción de aceite de oliva. Y, por supuesto,
esa gran cantidad de producción no merma en absoluto la calidad, porque además se producen unos aceites de inmejorable calidad. En España, yo siempre que voy por el extranjero digo que es un privilegio los precios que tenemos y las calidades que tenemos de aceite de oliva. Un auténtico privilegio. Porque en otros países ni tienen la oportunidad de poder consumir este tipo de aceites y si los consumen, por supuesto, con un precio comparativo igual no pueden probar, no pueden degustar, no pueden consumir los aceites de la calidad que tenemos en España. O sea que yo creo que se puede presumir de que España es un país oleícola de primera magnitud y además hay razón para ello porque ya sabéis que el cultivo del olivo está profundamente enraizado con el Mediterráneo. Y España pues, es un pueblo prácticamente con gran influencia mediterránea prácticamente en casi todo el territorio, aunque algunos estén alejados, pero la influencia mediterránea llega hasta allí. Bien, tenemos un primer mapa de principales zonas de producción de aceitunas en España. Entonces, independientemente de que tenemos como unas 200 variedades de aceitunas que se utilizan en España, aquí en el mapa tenéis únicamente 6, de las cuales 5 son prácticamente conocidas por casi todos vosotros y son las más importantes y las que más hectáreas de cultivo tienen. En primer lugar, en la zona de Granada, Málaga y Sevilla, en fin, Sevilla, Córdoba y Granada mejor, tenemos la variedad hojiblanca, que es una variedad que os sonará porque incluso hay marcas de aceite de hojiblanca. Entonces, esta es una variedad que está muy bien adaptada en el sur oeste español, es decir, Sevilla, Córdoba y Granada. Después tenemos otra variedad, que es la empeltre, que esta no es tan, por lo menos publicitariamente, no es tan conocida como la hojiblanca, y es la aceituna que se cultiva sobre todo en la zona de Aragón, Rioja, Teruel, Huesca y un poquito en Cataluña, en el sureste, pero sobre todo en Aragón. Es una variedad también importante con la que se hacen aceites de gran calidad. En tercer lugar, tenemos esa aceituna pequeñita, que el hueso también es pequeño, pero tiene muy poca carne, que es muy sabrosa, que también se utiliza como aceituna de mesa, pero que en la producción de aceites tiene una gran importancia, y es la variedad arbequina, originaria de Arbeca, del pueblo de Arbeca, que está sobre todo en Cataluña, provincia de Lleida, Lleida y Tarragona. Es una variedad que por aquí también se cultiva, pero fundamentalmente la tenemos que situar en Cataluña, en el sureste de Cataluña, Lleida y Tarragona. Y los aceites de arbequina, por supuesto, son también de gran calidad. La manzanilla cacereña es menos conocida, no por ello importante, también tiene un área de cultivo muy delimitada, que es Extremadura, sobre todo la provincia de Cáceres. Después tenemos la cornicabra, que esa también nos es familiar por esta zona, se llama así porque tiene forma de cuerno, y es la variedad típica de La Mancha, o sea, Toledo y Ciudad Real, el centro de España. Es una variedad muy importante y muy reconocida también internacionalmente. Y finalmente, la variedad con más hectáreas de cultivo del mundo y en España, por supuesto, es la más extendida, que es la picual. Es también sus aceites son también los más premiados y los de mayor reconocimiento internacional. La picual, ya sabéis que está fundamentalmente en Jaén, en Córdoba y un poco en Granada, pero en Jaén sobre todo y en Córdoba. Es la principal variedad cuantitativamente
y posiblemente cualitativamente hablando de aceitunas que se producen en España, en la Picual. Por supuesto que además de estas 5 o 6 grandes variedades, como os he dicho, nos quedan todavía 190 variedades, incluso más, que ya son más locales y que también están extendidas, pero en un radio de acción mucho menor. Son variedades cuya adaptación no es tan buena y entonces precisan de un suelo, de un tipo de suelo y de un tipo de clima más específico que estas otras variedades como la arbequina, la hojiblanca, picual y tal, que se han adaptado a climatologías y tipos de suelos más diversos, o sea, son más todoterreno. Bien, aquí tenéis una vista inmensa del olivar español, se pierde en el infinito, y las características de producción de estas 5 variedades más importantes que os acabo de comentar y que, como digo, pues son las que en principio suponen el 80% de la producción española de aceituna e incluso de aceite. Quiero haceros un comentario ya previo, que luego saldrá más a colación, y es que las aceitunas ni son verdes, ni son negras, ni marrones. Las aceitunas, cuando empieza a formarse el fruto, son verdes, cuando llega el embero empiezan a tomar tonalidades violáceas y cuando están maduras son negras. Entonces, la aceituna negra es porque está madura. No es que haya variedades negras y variedades blancas o verdes. O sea que todo es un proceso de maduración de la aceituna. Por supuesto que el periodo vegetativo y el tiempo de maduración es diferente para las diferentes variedades. Como en todas las frutas, lo óptimo es que esté madura. El mejor vino se hace con uva madura, la mejor manzana es cuando está bien madura, sobre todo los frutos climatéricos, porque los que no son climatéricos, pues eso sí que se pueden cosechar en verde y después van madurando. Es decir, un tomate se coge verde y se consume maduro, un plátano lo mismo, una sandía si se coge verde se come verde, no se come madura. Esa es la diferencia entre los frutos climatéricos y no climatéricos. Entonces la aceituna pues también es un fruto que va madurando y lógicamente interesa que la fruta, que es la oliva, la aceituna, esté madura para obtener un buen aceite. Eso no quiere decir que haya modas o haya a veces tipologías de aceite que requieran una cosecha un poco anticipada por algún tipo de motivo climático o de plagas, o por un tipo de aceite especial, y entonces para resaltar el potencial aromático o el perfil aromático del aceite, pues sea conveniente hacer una recolección un poco temprana, que se dice. Esto incluso ocurre con los vinos. Hay una recolección precoz o vendimia anticipada para hacer vinos blancos, por ejemplo, muy aromáticos. Esto es trasladable también, por ejemplo, a los aceites. Bien, en cuanto a los países productores de aceites del mundo, en la tarta esta de reparto podéis ver que España, con un 36% de la producción mundial, es con mucho el primer país productor de aceite del mundo. Nos sigue, lógicamente, Italia, que posiblemente en comercialización nos gana Italia, porque de todos es sabido que hay mucha empresa italiana metida en el sector oleícola español, y que Italia vende mucho aceite de origen español. Entonces, Italia es otro país productor de aceite importante. Grecia, por supuesto, todo países mediterráneos, también muy importante. Y después tenemos Túnez, Marruecos, Siria y Turquía. Y un poco Portugal, en menor cantidad, puesto que Portugal, la mitad del país tiene ya una influencia atlántica y no tiene influencia mediterránea. Entonces, como veis, todos los países del área mediterránea son los principales países productores de aceite del mundo.
Bueno, en cuanto al proceso de elaboración del aceite de oliva, obviamente el proceso empieza en el campo, empieza en la cosecha, en la recolección de las aceitunas, aspecto fundamental para obtener un aceite de calidad. O sea, si la materia prima, esto creo que se puede generalizar a la elaboración de cualquier tipo de producto alimentario. Si la materia prima no es de calidad, difícilmente se obtiene un producto de calidad. Esto quiere decir que los cuidados culturales hay que mimarlos y hay que hacerlos perfilados. Hay que obtener una materia prima de primerísima calidad, lo cual es un problema importante, porque esto se dice muy fácil, pero después todos sabéis, como estáis en una zona emplazada en una zona agrícola, que los fenómenos naturales ni con dinero a veces se pueden controlar. Cuando viene un pedrisco, una helada y tal, ya no es cuestión de dinero, es cuestión de suerte muchas veces. Entonces esos fenómenos naturales es importante, si no controlarlos, porque a veces es imposible, sí que tener recursos para poder minimizarlos en el proceso de elaboración. Es decir, siempre se ha dicho que un buen técnico no es aquel que hace unos buenos productos. Un buen técnico es aquel que mejor utiliza los medios que tiene a su alcance para elaborar un producto. Porque con buena tecnología, buena materia prima y buenas instalaciones, yo creo que cualquier técnico puede hacer un producto de calidad. Aquí el buen técnico se pone de manifiesto cuando, sin tener todo eso, hace un producto de una calidad aceptable y sobre todo aceptable para el consumidor en la relación final de calidad-precio. Ese es un buen técnico. Entonces también es un buen técnico el que contra la adversidad consigue producir un producto de una calidad aceptable. Bien, entonces la recolección y la materia prima es muy importante, al igual que el transporte y el almacenamiento de las aceitunas. No sé, a lo mejor se podía caer en la tentación de que como la aceituna, si está un poco verde, tiene una textura muy dura, se podría maltratar o se podía utilizar indebidamente el manejo. Y eso es un error. Es un error porque cualquier herida, cualquier magullación, cualquier accidente, cualquier problema fitosanitario es motivo para que la calidad del aceite se vea mermada. Entonces hace falta una aceituna de unas condiciones sanitarias inmejorables y hace falta una aceituna de una integridad física completa, absoluta. Y a partir de ahí, con unas buenas instalaciones, unos buenos equipos y un factor humano especializado, importante también el factor humano, el técnico, pues indudablemente que se obtendrá un producto de calidad. Que por otra parte es bueno que haya mucho producto de calidad para que se pueda obtener, conseguir a un precio razonable y competitivo. Bien, como producto agrícola que es la aceituna, pues lógicamente necesita una limpieza y un lavado, porque todo lo que se produce en el campo, pues lógicamente tiene una cantidad enorme de impurezas que es conveniente separar del fruto para después evitar malos olores, malos sabores, problemas de oxidación, de degradación y todo tipo de degradaciones, tanto microbiológicas como bioquímicas y de todo tipo, que van a repercutir negativamente en la calidad del aceite. Entonces, eliminando todo aquello que sea extraño, incluso hasta metales, que pueden desencadenar reacciones de oxidación con sabores metálicos en el aceite, por ejemplo, incluso este tipo de elementos extraños hay que eliminarlos de la aceituna a la hora de procesar y elaborar el aceite. Una vez tenemos la aceituna ya limpia y lavada, para eliminar partículas terrosas, se procede a la molienda, que no es ni más ni menos que la trituración de la aceituna. Hay que triturarla
para poder romper todas las vacuolas donde están la materia grasa, que después, por medio de la acción del batido, se conseguirá que se vayan reuniendo, que se vayan uniendo, sin que se formen emulsiones. O sea, aquí no queremos una emulsión como hacen con el moixet en los turrones de Gijona, el boixet, que eso es para hacer una emulsión, sino que lo que queremos es todo lo contrario, que no haya emulsión y que se vayan formando gotas oleosas grandes que se separen del resto para así poder extraer el aceite, que es lo que interesa. Entonces, esa es la función del batido después de la molienda, pero previamente hay que moler la aceituna. Alguien pensará, ¿y los huesos también? También, porque los huesos no se pueden eliminar. En la uva, cuando se elabora el vino, tampoco se eliminan. En fin, durante el estrujado, en este caso, la molienda y en el batido. Bien, una vez tenemos ya la pasta, porque la aceituna triturada, o sea, molida y batida, es una pasta. De esta pasta hay que extraer el aceite, es la extracción que se llama del aceite, y para la extracción hay diferentes métodos que luego, ahora a continuación, veremos con un poco más de detalle, con imágenes ilustrativas, y es importante pues extraer al máximo para tener un buen rendimiento, y es importante también el método de extracción porque tiene influencia sobre la calidad del aceite extraído. Asimismo, el material de las instalaciones y el tipo de instalaciones, que también tiene un papel importante en la calidad final. Perdón. De una vez tenemos el aceite, ya hay que almacenarlo en lugar oscuro, en ausencia de luz, porque la luz es el enemigo número uno del aceite, por las oxidaciones. Tened en cuenta que el aceite es un producto alimenticio, es un alimento muy rico en ácidos grasos poliinsaturados que son fácilmente oxidables. Y la oxidación del aceite, como la oxidación del queso, del jamón, del vino, del chorizo, de cualquier alimento, y me atrevo a decir que hasta de las células de las personas, lleva inevitablemente a la destrucción, a la muerte y a la parálisis. No olvidéis que los seres humanos nos morimos porque las células se oxidan. Pero es que un edificio, cuando se oxidan las estructuras, también se viene abajo. O sea que la oxidación es la causa de todos los males. Y en la industria alimentaria es la causa de la degradación y de la pérdida de calidad, yo diría que del 100% de los productos alimenticios. De ahí que se justifique, entre comillas, el uso de los conservantes, sobre todo los antioxidantes. Bien, pues ya cuando lo tenemos almacenado en buenas condiciones y por supuesto en depósitos de acero inoxidable, ya sabéis que el acero inoxidable en estos momentos en la industria alimentaria es la vedette, es lo que está de moda. O sea, ninguna industria alimentaria yo creo que puede presumir de ofrecer calidad sin tener acero inoxidable. Es prácticamente imprescindible. Los hay de muchas calidades diferentes, hay sí 304, 16, en función del contenido en plomo, estaño, vanadio, wolframio, en fin, según la composición del acero, la calidad y resistencia a la corrosión es muy distinta. Pero bueno, uno normal de 304, que no es muy caro y es bastante popular en la industria alimentaria, es suficiente, porque el aceite, a excepción de las lías, las borras o fangos, no tiene elementos corrosivos como pueda tener, por ejemplo, un zumo sulfuroso, ácido cítrico, o el vino que tiene ácido acético, ácido succínico, ácido oxálico, y los ácidos son muy corrosivos. Como los ácidos del aceite están poliinsaturados, entonces no son corrosivos. Entonces la conservación del acero inoxidable es la adecuada por la limpieza, la higiene y la asepsia, porque no embebe además, porque el aceite absorbe todos los olores, pero es la recomendada. Finalmente hay que envasarlo en los recipientes adecuados de 250, medio litro, 1 litro, 75 centilitros, 2 litros, y finalmente pues se va a la distribución y venta del aceite. Bueno, el cultivo del olivar. El árbol del olivo
Suele empezar a producir a los 4 o 5 años en secano. En regadío, pues yo tengo uno junto con los naranjos. Yo soy de la ribera, de zona citrícola, y creo que al tercer año me dio bastante aceituna manzanillas, al tercero. Ahora, tenía agua, tenía abono y tenía de todo, ¿no? Lo mismo que los naranjos tenía, o sea que, lógicamente, y en regadío, al tercer año estaba produciendo para aceituna de mesa, que es la manzanilla. Pero bueno, teniendo en cuenta que es un cultivo de secano, aunque últimamente se están plantando fincas de regadío en espaldera para recolección mecanizada, como con las máquinas vendimiadoras incluso, y unos portes de 2 metros como mucho, y la poda incluso se hace una poda rectangular y demás. En principio, el 98% del cultivo del olivo en España es en secano. Entonces, lógicamente, en secano la producción le cuesta un poco más de entrar en producción y no tiene los beneplácitos de un cultivo en regadío. Entonces vamos a calcular de cuarto al quinto año es cuando empieza a producir, a los 20 años está en plena producción y tiene una vida, pues bueno, todos hemos oído hablar de viñedos centenarios, ¿no? De 100 años. Es fácil encontrar viñedos de 100 años, olivos de 100 años. La deformación vinícola a veces me hace mezclar el vino con el olivo. Bien, entonces es fácil encontrar olivos de 100 años y demás incluso. Y ahí está en plena producción. Bien, después cuando envejece, lógicamente los rendimientos son desiguales y conviene ir renovando el olivar. Las variedades, normalmente, como os he dicho, hay como 200 en España. En cada zona son diferentes y a título orientativo, pues que sepáis que en esta zona tenéis la blanqueta. Por aquí, por Muro de Alcoy, con Centeno y tal, hay mucha blanqueta, ¿no? Una aceituna pequeña. Se llama blanqueta porque en vez de la hoja es de color blanco y cuando ves los olivares de lejos parece que sea un color plateado. Blanqueta, es pequeña, una aceituna muy buena. La genovesa también está implantada en esta zona. La alfafara, originaria de Alfafara, ahí al lado de Agres. Y después la changlot real, que es una aceituna cuyo origen me parece que es la Sierra de Enguera, pero que también hay por esta zona, y se llama changlot. Ya sabéis que en valenciano changlot es racimo. Un changlot de raïm o un changlot en un racimo. Entonces se llama así porque las aceitunas están en forma de racimo. Se llama changlot real. Es una variedad de aceitunas que también la hay y, como digo, suelen estar en forma de racimos. Bueno, y después la picual, que también hay algo de por aquí, pero la picual, como ya os he dicho, es originaria de Jaén y de Córdoba y algo, en fin, Andalucía en general. Bien, la materia prima. La aceituna, la piel supone del 1 al 2%, es verdinegra según el estado de maduración, como os he dicho, va madurando. La pulpa del 63 al 85% es verdiblanca. Si habréis visto a veces aceitunas ya negras, que si quitáis la piel por dentro, la pulpa es blanca. Y solo del 20 al 35% es aceite y el resto es agua biológicamente pura. Y finalmente la semilla supone del 10 al 30% según la variedad. Y se encuentra la almendra blanco-amarillenta, que supone el 2 al 6%. El rendimiento y la calidad de los aceites influyen en las variedades de aceitunas. Es muy desigual, cada variedad tiene un rendimiento. La climatología, lógicamente, el régimen hídrico de la zona influye mucho. Los suelos, la composición de los suelos, su capacidad de retención de agua. Es muy importante, las técnicas de cultivo también, de poda y demás. La calidad fitosanitaria de la aceituna. Y aquí os he ilustrado esto con una imagen que es una aceituna que tiene una picada de la mosca. Esto es muy frecuente en zonas donde hace bastante calor, como aquí en verano. Si son variedades primerizas, no sé, la manzanilla, por ejemplo, yo recuerdo que a final de agosto ya la tengo casi para coger. Pues como me descuide una semana no la puedo coger porque está toda picada de mosca. Esto. O sea que es una de las plagas más terribles para la aceituna. Está claro que si se hace un tratamiento fitosanitario, uno no, varios,
se puede eliminar, ¿no? Pero si la dejas ir, casi seguro, si hace calor, y es una variedad temprana, que todavía no vienen los fríos, es casi seguro que la mosca se hace con ella y la ataca bastante. Hay que tenerlo muy en cuenta. Después los sistemas de elaboración también influyen en el rendimiento y la calidad, lógicamente. Y los productos que se obtienen del procesado de las aceitunas son el aceite de oliva, del 15 al 22%. Fijaros que ni siquiera un cuarto de lo que supone el peso de la aceituna se destina o se consigue en aceite. El orujo supone del 30 al 40%, pero de ese 30 al 40 todavía un 5 al 10% se puede obtener un aceite que es el llamado aceite de orujo, que claro, el aceite de orujo, como podéis pensar, es de una calidad media, mediocre, porque se obtiene del orujo de la aceituna, o sea, las partes sólidas después del prensado. Entonces, de un prensado difícilmente se puede obtener algo de calidad. A este aceite de orujo, para hacerlo un poco más comestible, se le mezcla o se le añade algún aceite de oliva virgen, no extra, virgen. Y entonces el aceite de orujo se vende también en el mercado y es un aceite que, bueno, pues lógicamente es algo más barato, pero es un aceite con aromas y sabores muy pronunciados, muy fuertes, pero además no demasiado agradables. Pero bueno, es un aceite que está en el mercado y que obviamente todo consumidor tiene derecho a comprarlo y a consumirlo. Pero se obtiene de un residuo que es el orujo, que lo sepáis. Después tenemos el alpechín o agua de vegetación, que es el residuo que se obtiene finalmente de las aguas, del agua de vegetación que se separa del aceite. Estos alpechines tienen difícil aplicación, pero parece ser que últimamente se están utilizando mucho para la producción de levadura. Hay algún laboratorio suizo que está investigando en ello y le están buscando una aplicación industrial en el tema de las levaduras para panificación, vinificación y demás, porque la utilización del alpechín está un poco, en fin, es complicada. Y por otra parte es un residuo que conviene eliminar y conviene hacer una digestión para que desaparezca todo el aspecto contaminante o tóxico que tenga como residuo que es. Bien, en cuanto a la recolección de la aceituna hay que tener en cuenta dos factores: la época en que se recoge y el sistema. En cuanto a la época, esto normalmente se hace en función del aspecto visual. O sea, no se utilizan análisis químicos o parámetros químicos para establecer la época de recolección. En esto difiere bastante con la uva. La uva, la madurez fenólica, madurez glucométrica, o sea, la uva tiene una serie de parámetros que sí que hay que establecer para poder, sí que hay que determinar para poder establecer el momento óptimo de recolección, para obtener la mejor materia prima posible. En el tema de la aceituna se hace más bien visualmente, cuando se considera ya que está en el momento óptimo de maduración, según el tipo de aceite que se quiere elaborar, empezar la recolección. Y el sistema, hay muchos sistemas, que vamos a ver ahora los 5 o 6 más importantes, pero es importante tener en cuenta una serie de aspectos para obtener una materia prima de calidad. El primero es evitar métodos que deterioren el producto, la aceituna, produzcan heridas y magullamientos. Y también evitar roturas de ramas, brotes, lo menos posible, porque todo eso va a ir junto con la aceituna. Quiere decir que la aceituna tendrá una carga importante de impurezas, más trabajo después para la limpieza, lavado y todo. O sea, eliminar en lo posible todas estas impurezas. Es importante separar la aceituna recogida directamente del árbol de la aceituna de soleo, o sea, del suelo, que se recoge del suelo. Sí, porque
Las aceitunas pues, pueden empezar a caer. Estas aceitunas que están en el suelo sufren deshidrataciones, están en contacto si llueve con barro y demás. Y después el sistema de recogida, si no hay redes alrededor de los olivos, pues se utilizan diferentes técnicas. Una de ellas es un rulo con pinchos que las va pinchando y las va recogiendo. Cada aguja que entra en la aceituna es un foco de oxidación y, por lo tanto, de posibles problemas de enranciamiento posterior, porque el fruto ya no está íntegro. Entonces, todo lo que se recoge del suelo es conveniente separarlo de lo que se recoge del árbol, porque en principio la calidad es diferente. Si se mezcla todo, pues se puede obtener un vino de una calidad media, lógicamente, pero afecta más la mala calidad a la calidad buena que si se separan. O sea, que no es sumar y dividir por dos, no. El valor se decanta hacia la mala calidad. O sea, que se sale perdiendo en cuanto a calidad. Las impurezas más groseras antes del transporte también es conveniente eliminarlas. Y después, muy importante, que esto todavía costará mucho de conseguir, es que el transporte no se haga en grandes recipientes y a granel, porque normalmente se transporta en bañeras, en remolques, o sea, recipientes que fácilmente tienen una capacidad de 4 o 5.000 kilos, 3.000 a 5.000 kilos. Y eso ya es un primer síntoma de que no se está trabajando bien, hacer un transporte con una cantidad tan grande de aceituna. ¿Por qué? Pues porque hay problemas de aplastamiento, problemas de calentamiento, problemas de fermentaciones, y todo eso se traduce en degradaciones y pérdida de la calidad. Entonces, lo ideal es utilizar containers, pero containers no más allá de 500 kilos. En fin, lo deseable serían containers más pequeños, pero claro, todo eso supone un costo, un gasto, que después también hay que tener en cuenta que el precio del aceite aquí en España está bastante barato. Aquí se puede consumir aceite de una calidad relativamente aceptable con unos precios bajos. Además de que continuamente hay ofertas y hay muchas oportunidades para, en fin, teniendo un poco de información, poder conseguir aceites de una calidad aceptable. Bien, en cuanto a los sistemas de recogida, el primer sistema, todo esto dependerá lógicamente de las características de los árboles, la poda y la altura, ¿no? El primer sistema es el ordeño. El ordeño es cuando se recoge a mano, ese es el ideal. Ese es el que hay que utilizar obligatoriamente cuando se destina la aceituna a consumo de mesa. Para las aceitunas de mesa no cabe otro sistema que el ordeño, para tener una buena calidad y no tener herida. Pero para la elaboración de aceite, pues no sé si compensaría la mano de obra después con el producto final, lo que se pueda conseguir económicamente, porque tal como está la mano de obra aquí en España y el precio del aceite, considero que es un lujo hacer una recogida de aceituna por ordeño, un lujo. Las aceitunas de mesa se venden más caras, ahí se permite, pero en la aceituna para elaboración de aceite difícilmente. Bien, un segundo sistema es el peinado, este se utiliza ya más. Las aceitunas se desprenden del árbol con un palo que tiene una especie de peine. Con esos peines se van arrastrando las aceitunas y, lógicamente, hojas y brotes hacia el suelo, donde se instalan unas redes para la recogida. Ahí tenéis algunas imágenes ilustrativas de estos tipos de recogida, donde se pueden ver claramente las redes que se utilizan, tanto si es el sistema de peinado como si es el sistema de vareo, que se utiliza mucho también, en el cual las ramas se sacuden con una vara larga que provoca la caída de las aceitunas. Pero si la vara pega a la aceituna, lógicamente le produce un magullamiento. Y en esa zona pues ya hay un foco de oxidación que va a redundar en la calidad, en detrimento de la calidad. Por eso es importante que la aceituna esté físicamente íntegra. Y después también incluso existen varas mecánicas que tienen en la punta un vibrador para que se vayan tirando las aceitunas.
Esto es necesario porque, claro, el cultivo en secano de los olivos supone olivos de unas grandes dimensiones y si no es con estos sistemas no se pueden recoger. Las plantaciones más modernas ya ponen sistemas de conducción en espaldera para que mecánicamente se puedan recoger o incluso a mano se pueda recoger la aceituna. Pero claro, el sistema de conducción ya está orientado para la mecanización, no como el olivar español, que es antiquísimo, con olivos de más de 100 años, y ahí es imposible la reconversión. Entonces, por eso se utilizan estos métodos que son bastante costosos. También se utilizan sobre redes permanentes, se ponen redes y se deja que caiga la aceituna. No es un método recomendado, en absoluto, porque no se recoge en el momento óptimo, se recoge cuando cae, que puede caer influenciado por una serie de factores climáticos sobre todo, de viento, lluvias, etcétera. Entonces, claro, hay que recoger la aceituna cuando caiga, en función de la meteorología. Y eso quiere decir que el momento óptimo no es el que se está recogiendo la aceituna. Y después, por sacudida mecánica, que es esta imagen que tenéis en el centro, donde es una máquina que sacude el tronco, una vibración, y entonces la aceituna cae. Si la aceituna todavía está algo verde, que está enverando, para que facilitar la caída hay que dar previamente un tratamiento químico que afloja el peciolo con el árbol y entonces la sacudida es más efectiva, cae más cantidad de aceituna. De la otra forma, la sacudida puede perjudicar el sistema radicular del árbol. Entonces, este tipo de recolección implica, para tener buen rendimiento, un tratamiento químico previo que facilite o afloje el estado de las aceitunas. Bien, el almacenamiento se puede hacer en silos o trojes. No se debería sobrepasar el metro de altura, pero esto es fácil decirlo, es difícil verlo en la realidad, porque los silos o trojes normalmente tienen bastante más altura. Y ahí es donde se deposita la aceituna, porque el sistema de extracción y batido no tiene suficiente capacidad para absorber la entrada de la aceituna en la almazara. Entonces se recomienda que no pasen de un metro, pero bueno, esto, como digo, es muy bonito decirlo, después el día a día es más complicado, porque muchas almazaras son antiguas, tienen unas instalaciones ya obsoletas, pero son las que hay y hay que rentabilizarlas. Entonces, en ese caso, pues hay que procurar evitar calentamientos por la masa volúmica y fermentaciones, porque esto es el origen de uno de los defectos importantes que aparecen con bastante asiduidad en los aceites, que es el llamado atrojado. Y es un defecto debido a la materia prima por unas malas condiciones de almacenamiento e inicios de fermentaciones de los azúcares que tienen las aceitunas. Bien, los depósitos de agua, esto es lo mejor, pero hace falta mucha cantidad de agua. Hace falta instalación propia en la almazara de pozo para tener suministro y no te puedes surtir del suministro doméstico porque entonces el pueblo se queda sin agua. Hace falta mucha cantidad de agua. Entonces esto implica agua propia, un pozo. A esta agua se le añade un 3% de sal, de cloruro sódico, y un 0,3% de ácido cítrico. Y así se mantiene más fresca, sin peligros de putrefacción y de degradación, y se conserva mejor incluso la aceituna, con sal y con cítrico. Bueno, ya sabéis que la salmuera es uno de los sistemas de conservación más antiguos del mundo, que todavía hoy se utiliza. O sea, el secado y la salmuera, o sea, la conservación con sal, son los dos sistemas de conservación más antiguos que hay en el mundo. Y los dos se siguen utilizando. En fin, el secado ya no se hace al sol, en algunos sitios todavía, pero bueno, normalmente ya no. Y la salmuera, bueno, cualquier producto de encurtidos salinos y demás, son todos salmueras.
y otros muchos productos alimenticios. Bueno, por una especie de salmuera con sal y cítrico para conservar la aceituna entera es magnífico. Y el mejor sistema de conservación, eso lo reconoce todo el mundo, pero no lo utiliza nadie, es el frío. ¿Por qué? Pues porque producir frigorías en Europa es caro, mucho más caro que producir calorías. Entonces el frío indudablemente es el mejor sistema de conservación para todo, sin excepción. Pero el precio limita mucho su uso, porque las frigorías se producen con electricidad, con corriente eléctrica. Y desafortunadamente la electricidad en Europa en general es bastante cara. Entonces el frío es un lujo utilizar frío. Si alguna almazara se lo puede permitir, extraordinario, pero me parece que no son muchas las que se lo pueden permitir. Bien, después tenemos que la aceituna pues lleva impurezas, hay que eliminarlas para evitar el desgaste de la maquinaria e incorporar colores y sabores extraños. El lavado pues hay que realizarlo por agua, como hemos dicho, y si la temperatura es muy baja en las zonas frías, porque la recolección de la aceituna va desde septiembre hasta diciembre. Entonces hay zonas que en diciembre pues 5 grados seguro o menos que hace. Conviene utilizar agua un poco tibia, no caliente, tibia, para facilitar la limpieza y también para ir preparando la aceituna para el batido y la pasta. Bueno, ahí tenéis unas imágenes que yo creo que lo dicen todo y que pues no hace falta hacer comentarios. Ahí tenéis aceitunas con todas las impurezas, como podéis ver, de todos los colores. Están aceitunas verdes, en verano, maduras, sistema de transporte, remolque, demasiada cantidad, porque un remolque de este tipo suele llevar 3.000 kilos, 2.000, bueno, hay remolques de hasta 5.000. Entonces, ahí ya está demasiado tiempo la aceituna, diríamos, compactada. Después las cintas de transporte que la llevan a los sistemas de lavado con agua y finalmente los containers donde se almacena a la espera de la trituración. Hay que decir también que no conviene que esté almacenada más de un día, pero hay almazaras que a lo mejor están una semana, claro, porque no tienen capacidad de absorción de todo lo que va llegando, porque intentan ordenar la recolección, pero a veces cuando hace mal tiempo y tal, pues el agricultor lo que quiere es recoger la aceituna, claro, nos espera. Entonces, ya digo, lo que hay que hacer, pues se supone, otra cosa es lo que se puede hacer después en el momento de tener los problemas. ¿Cuáles son los controles de la aceituna y el aceite? Bueno, pues los controles que se hacen, el primero es de la humedad que lleva la aceituna es del 14 al 16%, y eso lo que permite es controlar si la aceituna es de soleo, del suelo, pues pierde humedad, tiene humedad más baja, o es de regadío. Entonces, si es de regadío, hay que ver si hay autorizaciones, permisos y, en fin, si está todo en regla. Y después ver la calidad del aceite también, porque, lógicamente, en principio, la aceituna de secano tiene mayor predisposición a dar aceites con más carácter y más personalidad que si la aceituna es de riego, es en regadío. Entonces, la humedad es muy importante determinarla, porque ya nos da una primera idea de la calidad de la aceituna. La riqueza en grasa, que es el rendimiento industrial, según avanza la maduración, cada vez más rica en grasa, en ácidos grasos, perdón, cada vez es más rica, y por lo tanto, pues según el rendimiento, se puede dejar madurar más o menos. Ahí ya juega un poco el equilibrio, la armonía entre el perfil aromático y el rendimiento en ácidos grasos. Esto ya son aspectos que es la almazara la que a veces decide. O sea, no hay una normativa, una norma a seguir. Es el técnico de la almazara el que tiene que decidir todas estas cosas en función del tipo de aceite que quiera obtener. La acidez del aceite, que normalmente aumenta con la maduración y se produce una disminución de las características organolépticas deseables. Esta acidez se expresa en ácido leico, el 75%
de los ácidos grasos que tiene la aceituna es ácido oleico. El ácido oleico es muy importante porque ahí lo que se mide en la acidez son los procesos de hidrólisis que sufren los ácidos del aceite. Y el más representativo es el ácido oleico, entonces hay que ver esa hidrólisis si va o no va. O sea, si hay degradación de ácidos y, en definitiva, finalmente oxidación, que es el enrancimiento de aceite. Después, el índice de peróxidos del aceite es un índice también que veréis en algunas botellas de aceite. En estas que vais a probar creo que está puesto el índice de peróxidos. El índice de peróxidos lo que valora es la oxidación inicial de un aceite de oliva. Tiene que ser menos de 20 miliequivalentes de oxígeno por kilos de aceite. Y es la predisposición, o sea, la oxidación inicial que tiene. Este índice es interesante, importante para saber en qué situación se encuentra el aceite de oliva. Y después hay un par de índices también, el índice de absorbancia ultravioleta, el K270, que en alguna botella de aceite a lo mejor lo veis reflejado, sobre todo si son aceites de oliva virgen, aceites lampantes, aceites de orujo, que escapan un poco del aceite de oliva virgen extra, que es el de la máxima calidad. Entonces, la legislación exige que estos tipos de aceite, que no son de la máxima calidad, tengan estas determinaciones analíticas en el etiquetado de la botella. Pero lo más importante es la acidez del aceite. Esto es lo que tenéis que memorizar y guardar en la memoria. Haced un huequecito ahí en las neuronas, en el ordenador, y la acidez del aceite es fundamental. Es la que lo dice todo del aceite. Pero acidez natural, no acidez obtenida por refinación. Cuidado, porque hay algunos aceites de 0,4, muchos los utilizaréis en la cocina, ¿no? Sobre todo para hacer cocas y tal, la harina y tal, a veces no quieres un aceite neutro para que no enmascare otro tipo de aromas, y entonces estos aceites son neutros, pero porque están refinados, neutralizados, y tienen 0,4, pero ese 0,4 no es natural, entonces hay que diferenciar. Desde luego, esos aceites está claro que no son virgen extra, ni siquiera virgen, son aceites refinados, pero son aceites de oliva, son de oliva, no hay otro fruto, ni otra semilla, no es mezcla de aceite de fruto y semilla, no, es de oliva, pero tienen un proceso de refinación para bajar la acidez, porque la acidez aumenta precisamente por problemas de la materia prima, de la aceituna, que es de mala calidad, o por defectos en el proceso de elaboración. Las características, entonces, en el primero utilizan la extracción del aceite por presión, es este molino de rulos o en piedro, en una solera, y después el molino tipo italiano, que son los rulos estos cilíndricos, que también se utilizan bastante. Y por otra parte tenemos los metálicos, que estos metálicos pueden ser de martillos, en este caso, y hay otros tipos de discos dentados y de cilindros estriados. Estos normalmente se utilizan cuando después el aceite se extrae por centrifugación, porque de momento hemos llegado a la materia prima, a la aceituna y a la trituración. Ahora vamos a continuar con el batido y la extracción, que es la obtención del aceite. Bien, entonces el batido consiste en extraer el aceite libre. Es decir, cuando se tritura la aceituna hay una masa, pero el aceite, los ácidos grasos, están en pequeñas gotas, en una especie de emulsión en toda la masa. Entonces se trata de reunir todas esas gotas para que hagan bolsas grandes de aceite y después a la hora de prensar facilitar la extracción. Porque si se coge la pasta del martillo, de donde se tritura, donde se hace la molienda y se prensa, el rendimiento de la extracción sería muy bajo. Apenas habría rendimiento, entonces no sería rentable. Entonces con este batido se consigue reunir toda esa masa oleosa para después facilitar la extracción en el prensado.
Esto se hace con batidoras. Estas son las clásicas, bueno, batidoras, la palabra lo dice, todos en casa tendréis alguna batidora, me imagino, la Turmis o algo. Eso es batir, de ahí viene la palabra batidora, ¿no? Entonces solo eso bate, uniformiza. Entonces, estas son para almazaras pequeñas, pero para almazaras ya de más cantidad de producción de aceite, se utilizan este tipo de batidoras, fijaros, todo eso es la pasta, y eso va girando y va batiendo, va moviendo toda la pasta que viene de la molienda. Bien, actualmente estas son más modernas, este tipo de batidoras que se utilizan. Estas son de este tipo también cilíndricas, pero ya tapadas para que no estén en contacto con el aire, porque esto es un problema por la oxidación, porque está en contacto con el aire y no hay que olvidar que esto es la masa de la aceituna. Entonces son de acero inoxidable, semicilíndricas, y gira una especie de tornillo, de hélice, helicoidal. Las batidoras tienen una camisa de calefacción donde circula agua caliente para facilitar el batido, porque las temperaturas ambiente en invierno pueden ser de 0 grados, de 5, en fin, bajas. Entonces, para facilitar ese batido hace falta temperatura más elevada. No debe exceder de 22-25 grados, pero sí temperaturas del orden de 20 grados, porque si no se oxida y hay pérdida de aroma. Bueno, entonces los factores que influyen son el tipo de paletas de la batidora, que hay de diferentes tipos, modelos y gustos. Esto no hace falta más que entrar en internet, en batidoras, y ahí te salen 2000 batidoras que se producen en todo el mundo, ¿no? Y se puede elegir la batidora que más convenga a la almazara. Bueno, después del batido viene la extracción del aceite. Y aquí ya tenemos la extracción por presión, que es las típicas prensas hidráulicas discontinuas, que utilizan discos filtrantes, que las conoceréis todos. Este tipo de prensas son unos capachos donde se pone la masa procedente de la batidora y se prensan y ahí escurre el aceite. Estas son operaciones mecánicas que dicen y por frío. Ese es el mejor aceite. Extracción mecánica por frío. Después por centrifugación y por filtración selectiva. La centrifugación se utiliza mucho hoy en día. Entonces separan con facilidad el aceite del alpechín y del orujo y además tienen mucho rendimiento porque las centrífugas trabajan de forma continua, mientras que las prensas son discontinuas, es por cargas. Entonces el rendimiento es mucho menor, la centrífuga es mucho mayor rendimiento. Aquí tenéis, por ejemplo, una extractora, una centrífuga de extracción. Entonces, la extracción, el prensado típico de siempre y después la centrifugación, que esto es más reciente y es para obtener más rendimiento, en definitiva. Bien, finalmente, el aceite, tenéis allí en la diapositiva. Ese aceite hay que filtrarlo porque todavía tiene impurezas, alguna impureza, y después se hace una decantación en unas pocetas. Son unos depósitos, las pocetas son unos depósitos de cemento alicatados con azulejos de cerámica que están comunicados entre sí con un desnivel y dotados de un sistema de sifones. Y finalmente se vuelve a centrifugar para limpiar el aceite. Aquí estamos hablando ya de aceite, ya tenemos el aceite. Y ya el aceite, una vez tamizado, decantado para separar las aguas de vegetación, los alpechines del aceite, y centrifugado para limpiarlo de impurezas, pues ya se pasa a la conservación. Fijaros los depósitos de acero inoxidable, son los que hay que utilizar para conservarlos, y en ausencia de luz, de un acero inoxidable que lo mantenga a una temperatura constante, a ser posible todo el año, sobre los 15 grados, 14-15 grados, la ideal, y esa temperatura normalmente la mayor parte del año no cuesta frigorías, no cuesta dinero. Ahora, tienen que ser depósitos cubiertos, no aéreos al aire libre, porque entonces en verano se calientan. Y aquí, pues,
tiene que tener una serie de características los depósitos y se recomienda de todas el acero inoxidable, porque no absorbe malos olores y sí, porque el aceite todavía las impurezas que tiene son ricas en azúcares y en proteínas, en aminoácidos incluso. Los azúcares se fermentan y dan origen a una serie de compuestos que después pueden transmitir el avinado o avinagrado de los aceites, porque producen ácido acético. Y las proteínas ya sabéis que se degradan y dan olores a putrefacción, a degradación propios de los compuestos proteicos. Esa es precisamente la función del curtido de las pieles, que se hace con taninos. Es evitar que después se putrefacte la piel, porque es rica en proteínas. Y las pieles hay que curtirlas con tanino, porque así duran 500, en fin, toda la vida sin degradarse. Porque todo lo que es rico en proteínas espontáneamente se degrada y se putrefacta. Entonces estos aminoácidos proteínas, que son impurezas, son los que después dan al aceite olores putrefactos, desagradables, que recuerdan un poco la cloaca, la alcantarilla, en fin, este tipo de olores. Bien, filtrado, envasado y etiquetado, esto no tiene mayor secreto. Hay que disponer de un buen filtro, un filtro de acero inoxidable, para hacer una buena filtración, y un sistema de llenado también, pues de máxima garantía, de acero inoxidable, y que respete pues toda la normativa legal que está escrita en la normativa oleícola de la Unión Europea, e incluso a menor nivel en España, ¿no? O sea que todo esto poco menos que seguir la normativa y tomar las precauciones consiguientes de cara a que el consumidor esté informado del producto y esté en buenas condiciones. Bueno, y aquí tenemos ya un diagrama de flujo del proceso. No me puedo estar sentado. Quiero estar sentado, pero no puedo. Entonces, ¿funciona? ¿Sí? ¿Sí? Tenemos un diagrama de flujo, entonces aquí podéis ver lo que se hace en la almazara, todos los análisis, bueno, el aceite de oliva virgen, el orujo, todo esto es trabajo de la almazara, y después lo que se hace en la orujería, que es donde se trabaja el orujo, y después en la refinería, porque de la aceituna se tienen 3 tipos de instalaciones: almazara para aceite de oliva, orujería aceite de orujo de oliva, y después la refinería o neutralización. La refinación del aceite en esencia consiste en 3 pasos. Es neutralización con álcalis. Bueno, aquí aplicaros el principio nuestro. Cuando alguien tiene acidez de estómago, bicarbonato, ¿no? Cuando una cosa está ácida, bicarbonato sódico, ya está, o sosa. ¿Qué se hace para neutralizar los ácidos del aceite? Hacerle un tratamiento con bicarbonato sódico o con sosa. Y así los ácidos se neutralizan y pierde la acidez, como nuestro estómago cuando tomamos el bicarbonato. Eso se hace en aceite, en vino y en todas las bebidas. Y es universal. Eso lo hacen en Australia, en Estados Unidos y aquí en Muro de Alcohol. Es universal. Y es el sistema fácil y simple. Alguien dirá, uy, qué bien. Sí, pero el hecho de neutralizar esos aceites implica una serie de fenómenos o efectos secundarios que van en detrimento de la calidad del aceite. Por eso hay que evitarlo. Si no, sería fantástico. Además, barato. El bicarbonato es muy barato. Entonces hay que evitar tener que refinar, pero para eso hace falta una materia prima y un proceso de elaboración muy cuidado, muy esmerado para obtener un producto de gran calidad. Entonces el refinado es neutralizarlo primero. Después de neutralizar hay que decolorar. Decolorar, sí, porque ese tratamiento de neutralización aumenta el color por oxidación. ¿Cuál es el decolorante universal? Pues, aunque parezca paradójico, el carbón. ¿El carbón? ¿Carbón? El carbón es el decolorante, universal. Y es paradójico porque es negro. Pero si a un producto rojo le pones una cucharadita de carbón, lo agitas y lo filtras, obtienes un filtrado incoloro.
que parece un milagro, pero es así, porque absorbe todos los pigmentos colorantes, que son moléculas, y entonces tienes un producto incoloro. Bueno, el aceite, para quitarle el color, le dan un tratamiento con carbón. Pero claro, el carbón no es solo decolorante, que qué bien, te quita el color. Cogéis un vino tinto, le metéis una cucharadita de carbón y filtráis esa mezcla y tenéis un vino blanco, así de fácil. Pero el carbón, el problema es que no es solo decolorante, es también desodorante. Sí, eso que ponéis a la entrada de casa para que no huela a hervido y cosas de esas, esos son aromatizadores de carbón, eso tiene carbón dentro. Sí, en los pisos y tal, que los ponéis ahí el enchufe de la luz, para que no huela mal. Esos son productos de carbón todo. Y es desodorante. Bueno, lo que íbamos. Entonces, desodorante, ¿qué pasa? Que todos los aromas del aceite se los carga. Entonces ya tenemos un aceite refinado, sin acidez, qué bien, pero sin color, sin olor, y después se le da un tratamiento de desodorización para los olores que no ha eliminado el carbón, porque el carbón, la función es decolorar. Y ese tratamiento se hace con un arrastre de vapor al vacío, bueno, que dejas un aceite inmaculado, neutro, que no sabe ni a aceite ni a nada. Es un líquido oleoso, pero es de oliva, es un certificado. Ahí tenéis los aceites cero de oliva, cero virgen, creo, 0,4 de acidez, que el famoso Carbonet, la Española, Consum, y de esos que yo estoy seguro que utiliza mucha gente para freír, para cocinar, porque no son los más caros, que son de precio de aceites de oliva, serán de los más baratos, y es un aceite neutro que, bueno, pues da juego en la cocina, en la cocina. Pues claro, eso para el pan tostado y esas cosas, para las ensaladas, ahí ya ves algo graso, pero de sabor de aceite no encuentras nada, pero para freír pueden servir. Entonces, esto sería la refinería. Y los tipos de aceite tenemos el aceite de oliva virgen extra, este es el mejor. Tiene que tener una acidez en estos momentos menor de 0,8. Y hay que hacer las cosas bien, para tener una acidez de 0,8. Después tenemos el aceite de oliva virgen, que ya la acidez puede ir hasta 2. Bueno, esto antes era 1 y 2, ahora creo que lo han bajado algo, exigen más calidad todavía, ¿no? Bueno, hay que decir también que un aceite de oliva virgen extra de gran calidad puede tener o tiene, como seguramente tendrán los de Jorge, de 0,2 o 0,3, ¿no? Demasiado, 0,1. Pero bueno, eso ya era algo súper, no es lo normal tampoco, no es lo normal porque es muy difícil mantener esa acidez. O sea, hay que hacer las cosas muy bien. Entonces, la acidez del aceite es un índice de la calidad del producto y de lo bien o mal que se hacen las cosas, o sea, el proceso. Si se hace muy bien y la calidad del producto y la materia prima es buena, la acidez será muy baja, bajísima. Si se hacen mal, hay que ir a la refinación o tener aceites de uno, creo que vamos a probar uno, que tienen un gusto de aceite. Pero es que el buen aceite no tiene que tener gusto de aceite, tiene que tener gusto de aceituna, que es muy diferente, de fruta, no de ácidos, de aceite. No tiene que tener esa sensación que dan los ácidos, sino tiene que saber a fruta, y es un aceite de calidad. Bueno, la siguiente diapositiva, yo me parece que el tiempo se me está acabando ya, ¿no, Vicente? ¿Cómo vamos? 10 minutitos sí que tendré, ¿no? O 15. 15 máximo. Va, que voy a poner la directa y acabamos. Bueno, aquí tenéis los tipos de aceite que se pueden obtener, el virgen extra, el virgen corriente. Esto está todo en función de la acidez, para que veáis la importancia que tiene. Y después el virgen lampante, bueno, el aceite lampante es el de peor calidad de aceituna también, pero que tiene una acidez de más de 3,3, creo que es de acidez. Entonces, ese aceite se llama lampante porque antiguamente es el que se utilizaba en las lámparas para hacer luz.
se llama lampante, viene de ahí. O sea que antiguamente no era ni comestible, se utilizaba para las lámparas. Hoy en día, gracias a la refinación, se refina y se puede consumir. Aunque en el mercado yo aceites lampantes no veo ya hace años que no veo, me parece que igual están fuera, porque los refinan y a lo mejor ya los mezclan con vírgenes y ya hacen algo consumible, ¿eh? Tal cual me parece que ya no, en el mercado no se ve. Eso no quiere decir que a lo mejor en algunas almazaras cooperativas y tal, si vas con la garrafeta te la llenen de lampantes si lo pides, ¿eh? Porque ahí el control ya es más difícil, si es la compra directa en la almazara, ¿eh? Y si es a granel. Ahora, etiquetado es difícil encontrarlo. Bueno, y del orujo, este orujo también, mediante la refinación, se obtiene un aceite de orujo. Que este sí que lo veo yo en los mercados, en las tiendas, el aceite de orujo, de oliva. El aceite de orujo de oliva sí que hay, ¿eh? Y lógicamente es barato, es de los más baratos, porque sensorialmente en las características organolépticas deja mucho que desear de un aceite de orujo, ¿no? Pero bueno, en el mercado está. Aquí tenéis la definición de cada tipo de aceite, ¿eh? Obtenido el olivo, entonces tenemos diferentes categorías en función de la acidez libre. Especial en ácido oleico. El extra, hasta 1 grado. Virgen, hasta 2. Lampante, superior a 3,3. Y no apto para el consumo humano. Además, el extra tiene que ser un aceite que no tenga ningún defecto manifiesto. Eso además, ¿eh? Además de tener una baja acidez, que no tenga un defecto organoléptico manifiesto. Es importante. El de oliva refinado, pues es el virgen mediante técnicas de refinado que modifican la estructura glicerídica inicial. El aceite de oliva, pues un aceite de oliva virgen apto para el consumo en la forma de aceite de oliva refinado. O sea, puede ser mezcla virgen y refinado. Y el de orujo, pues el que se obtiene de los orujos, ni más ni menos. O sea que... Aquí tenéis los tipos de aceite de oliva, con las acideces también, cada uno, y incluso estos que han pasado por el proceso de refinado, también la acidez que tienen que tener máxima, ¿eh? Aquí en la refinación ahí se puede llevar la acidez hasta 0,4, que son los que venden en las tiendas, ¿eh? Normalmente 0,4, 0,5, que lo ponen allí, 0,4 y un cerito grados de acidez, y esos son los refinados. Bueno, los defectos del aceite de oliva, los principales son los procedentes de aceitunas de soleo, en el suelo mucho tiempo, el sabor a tierra propio de aceitunas sucias, los malos sabores de aceitunas molidas con todas las impurezas, el atrojado debido al calentamiento producido en el almacenamiento por la proliferación de hongos, la presencia de hierro de las instalaciones y equipos, no sé, todas las instalaciones de extracción, de batido, de molienda, de molido, triturado y todo, si los equipos no son de acero inoxidable, ahí hay transmisión de metales pesados, cationes, hierro, cobre, plomo, y todos esos cationes metálicos son catalizadores de las reacciones químicas y bioquímicas de degradación. O sea, catalizadores quiere decir que las aceleran, las activan los metales. Por eso los metales son tan peligrosos y se recomienda acero inoxidable. El sabor a suciedad, la falta de higiene y asepsia, muy importante también, porque si no el aceite absorbe fácilmente los malos olores y sabores y entonces puede haber este sabor a suciedad y sabor a borras, que es la separación del aceite de las aguas de vegetación o alpechines. Si está mucho tiempo en contacto, toma ese olor a sucio y a putrefacto. Eso ocurre con todo lo que está en contacto con algo sucio, con el tiempo adquiere ese olor. En el aceite ocurre lo mismo. Bueno, el aceite de oliva y la salud. Ni que decir que el aceite tiene una gran influencia en el organismo, numerosos efectos beneficiosos sobre el aparato digestivo y el sistema cardiovascular, y de forma muy importante en el proceso oxidativo influye también. O sea que el aceite de oliva es bueno para la salud, ¿eh? Así. Otra cosa son
el tema de las calorías y demás, 900 calorías por 100 gramos, y entonces ahí pues ya, pero es saludable, independientemente de las calorías que hay. Es el aceite más rico en ácido oleico, o sea, no tiene comparación con ningún aceite de semillas, en absoluto. Además, el único aceite de frutos que hay es el de oliva, no hay otro, la aceituna. De fruto no hay ningún otro en el mundo. Los otros son de semillas, y no hay comparación con los aceites de semillas. Por eso digo que es un gran privilegio en España poder consumir aceite de oliva a un precio relativamente barato. Baja las tasas del colesterol, del LDL, que es el malo, incrementa las del bueno, del HDL. Y tiene un importante papel en el metabolismo de las grasas, el ácido oleico. Es decir, que casi es obligado consumir aceite de oliva, casi. Y más teniéndolo a la mano, como lo tenemos en España. Porque para la salud, en fin, está claro que una persona obesa, que le sobren kilos y tal, pues eso son calorías. Pero una persona normal, yo creo que el aceite de oliva tiene que formar parte de la dieta obligatoriamente. Obligatoriamente tiene que formar parte de la dieta alimenticia. Bueno, en cuanto a la cata, los atributos positivos del aceite de oliva, el frutado, aquí quiero hacer una pequeña matización. No es afrutado, es frutado. Afrutados son los vinos y frutados sin la A son los aceites. Ese es el lenguaje técnico que utilizan las academias de cata. Picante y amargo. Claro, alguien está pensando, picante y amargo, atributos positivos, no puede ser. Pues lo es. Pero, como todas las cosas, con moderación. Porque la percepción sensorial del sabor amargo no es agradable si es fuerte. O sea, hay muy poca gente que le guste el sabor amargo fuerte, muy poca gente. Porque el sabor amargo, el único sabor de los 5 elementales es el dulce, ese gusta a casi todo el mundo. Pero el salado, el amargo y el ácido no suelen gustar. Ahora, el sabor amargo, en su justa medida, en un aceite de oliva, es un aspecto positivo, de calidad. Porque lo hace atractivo y le transmite una cierta elegancia y una cierta armonía que lo hace agradable en boca. Y lo mismo ocurre con el amargo. Las aceitunas, me imagino que alguna vez habéis mordido alguna que no esté aderezada, son amarguísimas. Eso es debido a la oleuropeína, que es el principio amargo de la aceituna. Por eso las hacen en agua para quitar ese producto, o en sosa, que la sosa neutraliza esos compuestos, y por eso en sosa después se pueden comer. Y si se parten hay que enjuagarlas con agua para eliminar el amargor. Pero eso va al aceite. Entonces un aceite que tenga esos toques amargos y picantes son atributos positivos. El que rechace de plano el sabor picante y el sabor amargo, lo siento, que tome aceites más dulces, más suaves, por decirlo de alguna forma, más comunes y más corrientes. Porque los aceites de gran calidad, con mucho carácter y con mucha personalidad, normalmente tendrán ese toque picante y amargo, que si cabe los hace más expresivos y los hace más atractivos. Y atributos negativos, el atrojado, que es debido al almacenamiento de las aceitunas, el harinado, que es la pasta de los capachos cuando se prensa, que fermenta y da esa sensación a vinagramiento, avinado, por formación de ácido acético. Las borras es la suciedad que hay en los aceites. Si no se separa el aceite y está en contacto con las borras o fangos, toma ese olor a suciedad, que a veces aparece en los aceites. El metálico de las instalaciones de prensado, de molienda, de batido y demás. El moho humedad de los hongos que se pueden formar por exceso de humedad. Después aparece ese tipo de olor a húmedo que recuerda a los hongos. Y el rancio, sencillamente debido a la oxidación. O sea, una cosa se enrancia cuando se oxida. Los ácidos oxidados tienen un sabor rancio. Y el sabor rancio, pues no suele gustar a nadie. Y no suele ser agradable. En general, el sabor rancio.